Imaginaos la escena. Es Navidad en Boulder, Colorado, en 1996. Una casa adornada, llena del espíritu navideño, y una familia a punto de enfrentarse a una pesadilla. Una pesadilla en la época más mágica del año. Así comienza nuestra inmersión en el caso sin resolver de JonBenét Ramsey, una reina de belleza de 6 años. Nos habéis enviado una colección de artículos e información. Un caso que ha fascinado y horrorizado al mundo durante décadas. Y hoy vamos a intentar desentrañar este caso juntos. Este caso conmocionó a la nación no solo por su tragedia, sino por sus giros y vueltas. Incluso décadas después, sigue sin resolverse. Y las teorías, claro, giran en torno a la familia, los intrusos, y unas pruebas tan convincentes como confusas. Empecemos por el principio. Es la mañana del 26 de diciembre de 1996. Los Ramsey se despiertan. Y descubren que JonBenét no está en su cama. Un inicio escalofriante para lo que debería haber sido una alegre celebración familiar. Lo que hace este caso aún más inquietante es la nota de rescate, una nota de 2 páginas y media, escrita meticulosamente. Exigiendo $118,000. Exactamente la misma cantidad que la bonificación de John Ramsey del año anterior. El hecho de que el secuestrador supiera la cantidad exacta de la bonificación de John es realmente escalofriante. ¿Por qué incluir un detalle tan específico? Es uno de los grandes misterios de este caso. El FBI incluso comentó a la policía que era inusual que una nota de rescate tan larga se escribiera en la escena del crimen. Y para añadir más misterio, No había huellas dactilares en la nota excepto las de Patsina y las de las autoridades que la manipularon. parece que cada detalle de este caso está envuelto en un velo de misterio. Y la historia se vuelve aún más trágica. Horas después de encontrar la nota, John Ramsey encuentra el cuerpo de JonBenét. En el sótano, Un descubrimiento horrible. JonBenét había sido golpeada en la cabeza y estrangulada. Estrangulada. Sí, con un garrote. Una arma inusual que indicaba cierta premeditación. ¿Qué nos puede decir sobre el garrote? Este instrumento tan peculiar. El garrote estaba hecho con un trozo de cuerda de nylon y el mango roto de un pincel. Un pincel. Este pincel pertenecía a un set de pintura de Patsy, pero curiosamente, la parte inferior del mango nunca se encontró. Nunca se encontró. Se buscó por toda la casa en los días posteriores al crimen, pero desapareció. Con cada detalle que descubrimos, el caso se vuelve más y más extraño. ¿Y qué hay de la escena del crimen? ¿Se Dije. pudo preservar adecuadamente? Esa es una de las grandes dificultades en este caso. La escena del crimen estaba contaminada. Contaminada. Amigos y familiares entraron en la casa poco después de la llamada a 911, posiblemente alterando pruebas cruciales. Había huellas por toda la casa, superficies limpiadas en la cocina, un caos que sin duda dificultó la labor de los investigadores. Con tanta gente entrando y saliendo de la escena, no me sorprende que sea tan complicado determinar qué pasó realmente. Pero a pesar de la contaminación, se encontraron algunas pistas, ¿verdad? Por supuesto, había varias pistas que llamaron la atención de los investigadores. Por ejemplo, se encontró piña en el estómago de JonBenét, lo que indica que había comido poco antes de su muerte. Y en la mesa de la cocina había un cuenco con piña y una cuchara. Pero Ni John ni Patsy recordaban haberlo puesto ahí. piña. En Navidad. Es un detalle curioso. Sí, y lo que es aún más extraño es que en el cuenco se encontraron las huellas dactilares de Burke, Burke. el hermano de JonBenét que tenía 9 años en ese momento, Las huellas dactilares del hermano. en un cuenco de piña, a altas horas de la noche. Parece que cada detalle de este caso arroja más preguntas que respuestas. Y con la escena del crimen contaminada y tantas pistas confusas, ¿quiénes fueron los principales sospechosos? Inicialmente, la policía sospechó de los padres, John y Patsy Ramsey. Había varios factores que apuntaban hacia ellos. ¿Qué tipo de factores? Bueno, por un lado estaba la nota de rescate, la cantidad exacta de la bonificación de John, la caligrafía que algunos expertos consideraron similar a la de Patsy. Entiendo. Parecía que la nota había sido escrita por alguien con un conocimiento íntimo de la familia. Exactamente. Y luego estaba el comportamiento de los Ramsey durante la investigación. Se mostraron distantes, poco colaboradores. Contrataron a un equipo de abogados y a un experto en relaciones públicas, Fuentes incluso. de que se encontrara el cuerpo de JonBenét. Parecía que estaban más preocupados por proteger su imagen que por encontrar al asesino de su hija. Su comportamiento, por comprensible que sea dada la situación, ciertamente levantó sospechas. Sí, y además había algunos detalles en la escena del crimen que no cuadraban. Por ejemplo, la ventana del sótano, por la que se supone que entró el intruso, estaba cubierta de telarañas. Como si. No se hubiera abierto en mucho tiempo. Y no había huellas de pisadas en el exterior, a pesar de que había nevado la noche anterior. Parece que la teoría del intruso tenía sus propias contradicciones. Sí, y a medida de que la investigación avanzaba, las sospechas sobre los Ramsey se intensificaron.
La policía comenzó a creer que la escena del crimen había sido manipulada, Manipulado. que la nota de rescate era una farsa y que los padres estaban encubriendo algo terrible. Pero si los padres eran los responsables, ¿cuál sería su motivo? ¿Por qué iban a hacerle daño a su propia hija? Esa es la pregunta del millón. Se especuló con la posibilidad de que JonBenét hubiera muerto accidentalmente, quizás a causa de un castigo que se les fue de las manos. Y que los padres... Por miedo a las consecuencias. Hubieran inventado la historia del secuestro. Una teoría terrible, pero no podemos descartarla por completo. La verdad es que, a pesar de las sospechas, nunca se encontraron pruebas concluyentes que vincularan a los Ramseys con el crimen. ¿Y qué hay del ADN? Se encontraron pruebas de ADN en la escena del crimen. Sí, se encontraron varias muestras de ADN, pero ninguna coincidía con el perfil genético de los Ramsey. De hecho, en 2008, gracias a los avances en la tecnología de ADN, los Ramsey fueron oficialmente exonerados. Exonerados por el ADN. ¿Significa eso que la policía se equivocó al sospechar de ellos? Es difícil decirlo con certeza. La exoneración por ADN no significa necesariamente que los Ramsey fueran inocentes, solo que no se encontraron pruebas suficientes para incriminarlos. El caso seguía sin resolverse. Y la pregunta seguía en el aire. Si no fueron los padres, ¿quién mató a JonBenét? Con los padres exonerados. La atención de la investigación se desplazó hacia otras posibilidades. ¿Qué otras posibilidades se consideraron? Si no fueron los Ramseys, ¿quién más podría haber tenido motivos para hacerle daño a JonBenét? Una de las teorías que cobró fuerza fue la del Lisserá. Intruso, alguien que entró en la casa esa noche de Navidad, con un plan siniestro en mente. Pero si fue un intruso, ¿cómo pudo entrar en la casa sin dejar rastro? Ya hemos hablado de la ventana del sótano, que parecía intacta. Es cierto, la entrada al supuesto intruso sigue siendo uno de los puntos más debatidos del caso. Algunos creen que pudo haber forzado una puerta o una ventana, sin dejar marcas evidentes. Otros sugieren que quizás ya estaba dentro de la casa. Dentro de la casa. Se refiere a alguien que la familia conocía, alguien en quien confiaban. Es una posibilidad escalofriante, ¿verdad? Alguien que se escondía en las sombras, esperando el momento oportuno para actuar. La policía investigó a varios conocidos de la familia, buscando cualquier indicio de un motivo oculto, una venganza secreta. Pero no se encontraron pruebas concluyentes. Si descartamos a los padres y no hay pruebas sólidas contra ningún conocido de la familia, la figura del intruso se vuelve aún más misteriosa. ¿Qué tipo de persona sería capaz de cometer un acto tan atroz contra una niña inocente? Algunos expertos creen que el asesino podría haber sido un depredador sexual, alguien que se obsesionó con JonBenét, quizá después de verla en algún concurso de belleza. Su belleza, su inocencia, convertidas en un imán para la oscuridad. Una teoría desgarradora, que nos recuerda la vulnerabilidad de los niños ante la maldad del mundo. Pero si el asesino era un desconocido, un depredador sexual, ¿por qué escribió una nota de rescate? No tenía sentido pedir dinero si no tenía intención de volver a JonBenét. La nota de rescate sigue siendo una de las piezas más enigmáticas de este rompecabezas. Algunos expertos creen que fue un intento de despistar a la policía, de hacerles creer que se trataba de un secuestro, cuando en realidad el objetivo era otro. Otro objetivo. ¿Cuál podría ser el objetivo de un asesino si no es el dinero? El objetivo podría haber sido el propio acto de violencia, infligir dolor, ejercer poder, satisfacer una pulsión oscura e inexplicable. En este escenario, la nota de rescate no sería más que una cortina de humo, una distracción macabra. Un acto de pura crueldad. Difícil de comprender, de asimilar. ¿Y qué hay de ADN? ¿Se ha podido identificar al dueño del ADN encontrado en la ropa de JonBenét? El ADN, una pequeña muestra de material genético convertida en una pista crucial y a la vez en una fuente de frustración. Se ha comparado la muestra con miles de perfiles en las bases de datos, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna coincidencia. Entonces, el asesino podría seguir ahí fuera, impune. Es una posibilidad que no podemos descartar. Y eso es lo que hace que este caso sea tan inquietante, tan perturbador. La sombra del asesino sigue acechando. Su identidad, un misterio sin resolver. La incertidumbre, la falta de respuestas. Debe ser una tortura para la familia de JonBenét, para todos aquellos que la querían. Sin duda. Y a pesar de los años transcurridos, el caso sigue abierto. La esperanza de encontrar al culpable sigue viva. Los investigadores no se rinden, siguen buscando nuevas pistas, nuevas tecnologías que les permitan, por fin, desvelar la verdad. La verdad, un concepto escurridizo en ese laberinto de pistas falsas, Sí. de teorías contradictorias. ¿Pero qué pasa con la familia? Con el hermano de JonBenét, Burke. Se le investigó como posible sospechoso. ¿Por qué? El hermano mayor, presente en la casa la noche del crimen. Su figura ha estado rodeada de especulaciones. De preguntas sin respuesta. ¿Qué tipo de especulaciones? Algunos expertos han sugerido que Burke, que tenía 9 años en ese momento,
Podría haber estado involucrado en la muerte de su hermana, Quizás, de forma accidental. accidentalmente. Un niño de 9 años. Es una teoría difícil de aceptar, pero no podemos ignorarla por completo. Se ha especulado con la posibilidad de que hubiera una rivalidad entre hermanos. Celos. Que quizás, durante una discusión o un juego, Burke golpeará a John Bennett sin intención de matarla. Y que los padres, desesperados, Ah, aterrorizados por las consecuencias, decidieran encubrir el accidente. es un escenario posible, aunque terriblemente trágico. Padres. Protegiendo a su hijo a toda costa, creando una elaborada mentira para ocultar la verdad. Una verdad que sigue enterrada junto a los secretos de esa noche de Navidad. La sombra de Burke planea sobre este caso, como un fantasma, un recordatorio constante de que la verdad. Puede ser más compleja, más oscura, de lo que imaginamos. ¿Qué sabemos realmente sobre Burke? ¿Qué nos dicen las pruebas sobre su posible implicación en la muerte de John Bennett? Las pruebas son escasas, fragmentarias, como un espejo roto que refleja solo una parte de la realidad. Burke fue interrogado por la policía en varias ocasiones, pero sus declaraciones, sus reacciones, no siempre fueron coherentes. ¿A qué se refiere con incoherentes? ¿Qué detalles en su comportamiento llamaron la atención de los investigadores? Hay un vídeo, una grabación de una entrevista policial con Burke, en la que se le ve jugando con un coche de juguete, mientras habla de la desaparición de su hermana. Su rostro, impasible, su tono de voz, monótono. Un comportamiento inusual para un niño que acaba de perder a su hermana. Algunos expertos en psicología infantil interpretaron esa actitud como una señal de contorne, disociación, un mecanismo de defensa para bloquear un trauma demasiado intenso. Es decir, que Burke podría haber presenciado algo terrible, algo que su mente no podía procesar y que lo obligó a desconectarse de la realidad. Es una posibilidad. Otros expertos, sin embargo, vieron en ese comportamiento un signo de frialdad emocional, de falta de empatía, rasgos que podrían estar relacionados con un trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad a tan temprana edad. Es importante recordar que estamos hablando de especulaciones, de hipótesis que no se han podido confirmar. No hay pruebas concluyentes que demuestren que Burke sufriera ningún trastorno mental. Entonces, volvemos al punto de partida. La incertidumbre. La falta de respuestas definitivas. La falta de respuestas es quizá lo más frustrante de este caso. Tenemos un crimen atroz, una víctima inocente y un laberinto de pistas falsas, de teorías que se contradicen. ¿Qué teorías se barajan actualmente? ¿Hacia dónde se dirigen las investigaciones? Hay quienes siguen creyendo que los padres, de alguna manera, estuvieron involucrados en la muerte de John Bennett, que la escena del crimen fue manipulada, que la nota de rescate fue una elaborada farsa. Pero si fue así, ¿por qué? ¿Qué motivo podrían tener para hacerle daño a su propia hija? Los motivos son tan oscuros, tan inescrutables, como la mente humana. Se ha especulado con la posibilidad de un accidente, un castigo que se les fue de las manos. Y que es padres, por películas, por desesperación, decidieran encubrir la verdad. Un acto de amor distorsionado. Un intento desesperado de proteger a su familia. Aunque eso significara sacrificar la verdad, la justicia. Otros creen que el culpable fue un intruso, un desconocido que entró en la casa esa noche, con un plan siniestro en mente. Pero si fue un intruso, ¿cómo pudo entrar? ¿Y por qué escribir una nota de rescate si no tenía intención de devolver a John Bennett? Esas preguntas se acumulan, sin encontrar respuestas satisfactorias. El intruso, si existió, se desvaneció en la noche, dejando tras de sí un rastro de dolor, de misterio. Y luego está Burke, el hermano. La sombra que se cierne sobre este caso. Burke, el testigo silencioso, que vio realmente esa noche. ¿Qué secretos guarda en su memoria? Es posible que un niño de 9 años presenciara un crimen tan atroz y lo guardara en secreto durante todos esos años. La mente humana, especialmente la de un niño, es un territorio inexplorado, capaz de bloquear recuerdos traumáticos, de crear mecanismos de defensa para sobrevivir al horror. Entonces, de verdad, podría estar oculta en algún rincón de la memoria de Burke, esperando a ser revelada. Es una posibilidad inquietante. ¿Qué Si nos recuerda que este caso, a pesar de los años transcurridos, sigue abierto, sigue vivo. El caso John Bennett Ramsey. Un rompecabezas sin resolver. Un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados. Y que la verdad A veces, es más escurridiza que la propia sombra. este caso nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad Con la fragilidad de la vida. y con el misterio insondable de la mente humana. Un misterio que quizás nunca lleguemos a descifrar. Y con esa reflexión, con esa mezcla de fascinación y desasosiego, llegamos al final de nuestra inmersión en el caso de John Bennett Ramsey. Un caso que nos ha llevado a los límites de la razón, a las fronteras de lo desconocido
y que nos deja con la certeza de que Chopin nos merece, Sampo. Las respuestas que buscamos se esconden en los lugares más oscuros, en los rincones más profundos de nuestra propia alma.